mis hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, aquí compartiéndoles la palabra de Dios el día de hoy. Es tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Yo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Les contesta: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos y hermanas en Cristo, una reflexión breve sobre este pasaje, este texto que nos dice el Señor a nosotros, qué te dice a ti, qué me dice a mí. El Señor nos habla de maneras diferentes dependiendo de la situación en la que tú te encuentres, dependiendo de la situación en la que yo me encuentre. La Iglesia nos enseña un método muy eficaz para escuchar la voz de Dios, y este método es la lectio divina, la lectura orante. Es importante orar con la palabra de Dios y escucharla, leerla detenidamente entre líneas, para así nosotros descubrir qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Por eso les recomendamos leer el texto de la palabra de Dios con un espíritu de oración. Es así como el Espíritu Santo nos habla y nos dice a cada uno de nosotros lo que nos quiere decir. Pero este pasaje también tiene una profunda enseñanza para nosotros. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús sube a la barca, entra a la barca en otros textos, y sus discípulos le siguen. Muchos estudiosos que han interpretado la palabra de Dios relacionan esta barca con la iglesia. Jesús entra a la iglesia y nosotros los discípulos le seguimos. Nosotros no seguimos a hombres, no seguimos a líderes religiosos. Nosotros no estamos en la iglesia siguiendo personas como tú y como yo en el sentido físico. Nosotros seguimos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro pastor, Él es nuestro maestro, Él es Dios, y a Él es a quien seguimos nosotros los discípulos. Pero cuando nosotros seguimos a Jesucristo verdaderamente y no a los hombres, entonces vienen las tempestades del mundo que se abalanzan contra nosotros. Vienen las tempestades del pecado, las tempestades del enemigo que nos quieren acobardar, asustar. Como dice aquí que este mar que simboliza al mundo, se levantó una tempestad tan grande que cubría la barca, casi la hundía. Qué importante, ¿no? Porque Jesús aquí le quiere dar una gran enseñanza a sus discípulos. Que no tengan miedo ante el peligro. Por el hecho de seguir a Jesús vamos a enfrentar estas tempestades, esta violencia contra nosotros. Pero no debemos tener miedo. Debemos de darnos cuenta que Jesús viene con nosotros. Aunque no lo vemos, no lo sentimos porque quizás viene dormido, como aquí en el Evangelio, es importante saber despertar a Jesús. Y la frase más hermosa que me gusta de este texto es la frase que dice que se le acercaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Esta palabra que es un grito de oración, es una oración del corazón. En tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de tempestad, hay que clamar al Señor. Él viene ahí con nosotros, en nuestro corazón. No lo vemos, no lo sentimos. Quizás está dormido, como dice aquí. Pero hay que despertarlo. Hay que despertarlo con la oración. Hay que saber, darnos cuenta que no estamos solos en esta barca. Que en esta iglesia viene Jesús con nosotros.
También Jesús, cuando ve que el miedo hace presa de nosotros sabiendo que viene Él nos reprende. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué de poca fe? Porque sabiendo que esta es la iglesia donde Él viene, que es a Él a quien seguimos, no podemos dudar de su poder. Y por eso se levanta Jesús, le da una orden a los vientos y los vientos cesan y sobreviene una gran calma. Esta es la gran enseñanza de los discípulos, que Jesús les quiere enseñar que Él es Dios. Por eso ellos se maravillan y dicen: ¿quién es este? Si por su sueño parece que es hombre, pero los vientos y el mar manifiestan que es Dios porque le obedecen. Nosotros, mis hermanos, también estamos llamados a obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer su voluntad. Si la naturaleza le obedece, nosotros, los hombres, con más razón le debemos obedecer, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él y hemos sido salvados por Él. Entonces, mis hermanos, yo te invito a que en tiempos de pruebas, de dificultad, cuando las tormentas se abalancen contra tu vida, contra tu familia, contra la iglesia, contra tu fe, si estás en la barca de Pedro, en la iglesia, si es a Jesucristo a quien tú sigues, no tengas miedo. Y cuando te veas amenazado por las tormentas, cierra tus ojos, lanza una oración en el interior de tu corazón y dile: Jesús, Señor, sálvame que perezco, sálvanos que perecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.